Les invito a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, el capítulo 7, versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Tomando este versículo quise hacer énfasis en un tema muy importante en las Escrituras, que es sobre el arrepentimiento. Y investigando un poco sobre lo que significa el arrepentimiento, me encontré con muchas cosas que me llamaron la atención. Por ejemplo, esta palabra, para los que les gusta estudiar el griego, viene de la palabra griega metanoia, que significa tener un cambio de mente, o dicho en otras palabras, ir caminando en una dirección y luego dar un giro en 180 grados para otra dirección. Tener un tipo de mentalidad y luego realizar un cambio de mente en cuanto a la manera de pensar de uno. Y si lo llevamos a la manera de las Escrituras, podemos reflexionar un poco en, por ejemplo, el pecador yendo en dirección al pecado, enemistado de Dios, caminando sin Dios, y luego de este arrepentimiento ya poder ir con la mirada puesta ya en Dios. Y haciendo énfasis en esto, me empecé a buscar ciertas características de lo que era el arrepentimiento. Me encontré con varias interesantes. Por ejemplo, una de las características importantes es que el arrepentimiento tiene que ver con una parte de como una emoción del hombre. Si me acompañan a Lucas, el capítulo 18, versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. En cuanto a estas características, quise tomar varios ejemplos en cuanto a personajes de las Escrituras que tenían que ver con el arrepentimiento. ¿Y por qué esta primera característica menciono que tiene que ver con una emoción de parte del hombre? Porque el publicano nos dice el pasaje que acabamos de leer que se golpeaba el pecho. Y muchas veces una persona exteriormente no se nota de que puede haber un arrepentimiento, pero en el interior sí puede ocurrir, ya que el corazón es el que, producto del pecado que hay en el corazón de cada persona, por así decirlo, esa inmundicia en el corazón del pecador lo lleva a que interiormente se produzca este deseo del arrepentimiento. Y encontré una frase que me llamó mucho la atención, que dice que el pecador se entristece tanto que renuncia al pecado. Este pecado, que ya tiene que ver con, como ya mencionamos, con esta primera característica de esta emoción, lleva a que el pecador, al darse cuenta de que está sin Dios, sin esperanza, lo lleva a este arrepentimiento. Y otra característica interesante que encontré es que el arrepentimiento es una decisión. ¿Por qué es una decisión? Acompáñenme unos capítulos más atrás de Lucas, el capítulo 15, versículos 17 y 18. Dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esta historia nos habla de otro caso evidente de arrepentimiento, ya que este hijo, al andar sin esperanza por el mundo,
toma una decisión: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Se había dado cuenta que estaba haciendo las cosas mal, que iba en dirección al pecado, y decide arrepentirse. Este arrepentimiento no tiene que ver con algo pasajero, sino que tiene que ser un cambio permanente, porque de lo contrario no sería un arrepentimiento genuino. Otra característica que encontré en el mismo capítulo 15 es que el arrepentimiento también es una confesión de pecado. El versículo 21 dice: Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El arrepentimiento también nos muestra otra característica importante, que es una confesión de pecado. Las Escrituras en Primera de Juan nos muestra que cuando uno confiesa sus pecados al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y este pasaje nos habla claramente de cómo el hijo pródigo, en su corazón había un arrepentimiento genuino en cuanto a los errores que había cometido, y decide tomar un cambio de rumbo en su vida. Otra característica importante que encontré es que el arrepentimiento también implica el apartarse. Acompáñenme a Proverbios, el capítulo 28:13. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Este pasaje nos muestra claramente que una de las características también del arrepentimiento es no solo arrepentirse, sino también apartarse, ya que si uno se arrepiente pero sigue cometiendo los mismos errores, obviamente no es un arrepentimiento genuino. Y la Biblia es clara en mencionar esto, que el apartarse tiene que ir muy de la mano con lo que es el arrepentimiento. Y por último, la última característica que encontré es que el arrepentimiento también es una conversión a Dios. Hechos, el capítulo 26, 18. Dice: para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Como mencionábamos anteriormente, Dios está atento a que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, ya que, como mencionábamos, uno de los pasajes más claros sobre eso es que Él está atento a poder perdonar nuestros pecados, ya que su gracia infinita, su misericordia, nos ayuda en cuanto a este tema. Y hay muchos resultados o bendiciones, por así decirlo, que traen este arrepentimiento. En Lucas, el capítulo 15, versículo 10, dice que: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué maravilloso lo que nos muestra este pasaje en las Escrituras, de que aún ya, no solamente en esta tierra, sino que en el cielo los ángeles se gozan por una persona que se arrepiente de sus pecados. Y no solo eso, sino que también nuestro Señor está siempre dispuesto para que nosotros nos acerquemos a Él para poder realizarlo, este arrepentimiento. Y por último, uno de los casos o ejemplos más, por lo menos que a mí más me gustan en cuanto a este tema, lo quise tomar para que un poco reforzar lo que era el tema del arrepentimiento, y es el caso de la mujer adúltera. Si me acompañan a Juan, el capítulo 8. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Pues, ¿qué dicen?
Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer, que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Este pasaje nos muestra, se le acercan los escribas y fariseos y le traen una mujer que había sido sorprendida en un acto de adulterio. Y las escrituras nos muestran que antiguamente estas personas, cuando cometían este pecado, debían ser, según la ley de Moisés, debían ser apedreadas. Y los fariseos y escribas le trajeron a esta mujer al Señor para poder ver qué iba a hacer con ella, a modo así como de probarla. Pero a lo largo de que va transcurriendo el pasaje, nos muestra que al principio Jesús no les habla ni siquiera había abierto su boca, pero Jesús conocía el corazón de cada una de estas personas. Sabía que cada uno era pecador y que no merecían acusarla. Y la declaración del Señor que les da en cuanto cuando les dice que el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y el pasaje nos muestra que cada uno, al darse cuenta que eran pecadores, fueron alejándose uno a uno, acusados por sus conciencias. Y ninguno se animó a tirar la piedra, porque todos sabían que eran pecadores. Y el Señor, luego de este encuentro con esta mujer, muestra la misericordia y el amor que tenía hacia ella. Y le dice que ni aún Él la condenaba y que no pecara más, porque Él sabía que en su corazón había un arrepentimiento genuino. Y qué bonito pensar que uno, al arrepentirse de corazón, una persona nunca más va a volver a cometer el mismo error, ya que ese cambio de mente o ese cambio de dirección, si es un arrepentimiento genuino, al momento de hacerlo va a ser de una manera distinta, ya que va a haber una aflicción en su corazón por haberlo realizado. Y Dios nos perdona si nos acercamos a Él y nos arrepentimos de corazón. Y la reflexión que quería hacer a modo de conclusión en esta tarde es que uno como creyente no debe condenar al pecador, sino que debe mostrarle que si uno se arrepiente, el Señor le puede perdonar de todos sus pecados y que ese arrepentimiento le puede cambiar su vida, ya que para eso vino el Señor a este mundo, viendo que nosotros no podíamos hacer nada para poder salvarnos, nada, porque no había nada bueno en nosotros, ya que en nuestro corazón solamente había pecado. Un día el Señor se hizo hombre y vino a esta tierra a morir por todos nosotros. Y las Escrituras son claras al decirnos que mediante su sangre nos limpió de nuestros pecados. Y gracias a eso podemos tener
lo que es la vida eterna. Y si un pecador se acerca con un corazón sincero y humillado delante de Dios, sabiendo que es un pecador y que merece el infierno, Dios está dispuesto a escuchar con todo ese amor que tiene y toda esa misericordia hacia nosotros, ya que Él siempre está dispuesto a escucharnos. Y por eso ese arrepentimiento tiene que ver con un cambio total de rumbo o de mente en cuanto al pecado, ya que antes estábamos alejados del pecado y ahora, si nos arrepentimos de corazón, podemos estar más cerca de Dios, ya que el pecado es la barrera que nos impide poder llegar a Dios, y Jesucristo para eso vino a este mundo, para poder quitar esa barrera de pecado que nosotros no podíamos haber quitado por nosotros mismos. Y por eso el Señor en su amor vino a esta tierra a salvarnos a nosotros.